En la calle San Pelayo número 4 se encuentra este inmueble. Un inmueble dedicado a una casona propiedad del Cabildo Catedralicio. La gran mayoría de las casas del Cabildo se encontraban precisamente en este tipo de enclaves, en lo que eran las antiguas canónigas, en la propia calle de San Pelayo e incluso en las inmediaciones de la propia catedral. Este inmueble es muy característico porque tenemos la inscripción que nos da fehacientemente la fecha de finalización de las obras. Y además conservamos el proyecto original, un proyecto del maestro de obras y escultor Pedro de Valladolid. Los Valladolid fueron grandes maestros del primera mitad del siglo XVIII en la ciudad de León. Como estáis viendo en este arco de medio punto, en la parte superior se encuentra la decoración de ese jarrón de azucenas, un jarrón de azucenas característico de todas las casas propiedad del Cabildo. Y bajo ese jarrón se encuentra la inscripción del año de 1731. Concuerda perfectamente porque el proyecto data del año anterior, del año 1730. Y ese elemento decorativo, un elemento que hace las veces de orla decorativa a la propia inscripción, da fe y testimonio del momento en que se ejecutó. Es una morada que, como digo, de propiedad religiosa, tiene actualmente una restauración integral, ya que tras la propiedad y adquisición por parte de una entidad bancaria, pasó a propiedad particular y formó parte de un edificio de viviendas. Actualmente está conformado por esas viviendas y constituye un inmueble de propiedad particular. En la imagen podemos observar la traza original del propio inmueble. Es una traza muy llamativa porque nos muestra claramente cómo se realizaban y se proyectaban este tipo de inmuebles en pleno siglo XVIII. La utilización de diferentes materiales, como la piedra de sillería, el propio ladrillo e incluso la decoración con ese jarrón de azucenas en la parte superior, constituye uno de los elementos muy poco conocidos en las fuentes archivísticas de nuestra ciudad. Junto al desarrollo de la propia portada, tenemos también elementos como la propia planta del edificio. En la planta se describen todas las dependencias del inmueble. Dependencias entre las que se incluyen los cuartos, las salas, los dormitorios, pasadizos, incluso el espacio dedicado a la panera, como el que tenemos aquí lo veis, la panera del Cabildo, e incluso otros espacios como corredores, bodegas, caballerizas, pajares y, por supuesto, el patio central e interior que daba al jardín. Aparte de la propia planta, también nos ofrece el maestro Pedro de Valladolid una sección del edificio. Como veis, son muy llamativos porque describen minuciosamente cómo se tendrían que construir todos y cada una de las diferentes partes que conforman el edificio. No dejaban al albur ningún tipo de detalle, incluso hasta la construcción de los diferentes elementos que conforman las propias puertas, dinteles, por supuesto estructuras de madera, artesonados, sistemas de cubierta, en general son realmente muy llamativos. Y aquí vemos también una sección, la fachada que precisamente daba al patio de la propia casa. En definitiva, son testimonios vivos de un edificio que podemos observar a través de esta fotografía. En la parte superior estuvo en algunos momentos o formó parte de, del Banco Aragonés de Seguros y Créditos, un banco muy característico, fundado en Zaragoza en el año 1906. Muy probablemente la casa fue adquirida por dicha entidad bancaria y posteriormente fue vendida a particulares o a una empresa que realmente realizó la distribución que tiene en la actualidad.